Bueno, vamos a hablar entonces de las funciones de las emociones y para eso vamos a acordarnos de esta diapositiva y a recordar que el cerebro humano tiene, según McLean, está un proceso evolutivo en tres momentos diferentes. Primero está el cerebro reptil, el primer momento, y este está conformado por la médula espinal, el cerebelo, la protuberancia y el tronco encefálico. Todo eso lo vamos a encontrar aquí en este primer momento. Tiene unas funciones automáticas como respirar, como el ritmo cardíaco. Todos estos elementos son automáticos. Luego venimos aquí entonces al segundo momento, que es el cerebro mamífero. En este segundo momento se van a desarrollar órganos tan importantes como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, la cingulada, todos estos elementos que van a ser el cerebro emocional. Este es el núcleo del cerebro emocional. La mayoría de las sensaciones llegan aquí y aquí es donde toma la decisión en un primer momento de la urgencia de esa reacción frente a este estímulo que está interpretando. Por último está el cerebro humano que es la corteza cerebral como tal, y aquí entonces si hablamos de la parte lógica como tal, las deducciones, las inferencias, todo este asunto está aquí en el cerebro humano. Entonces miremos cuáles son las funciones de las emociones. Entonces vamos a tener que en un primer momento la emoción es la motivación, la preparación para una acción que está generando esa información que hemos interpretado en nuestro cerebro. Estas reacciones, las emociones son automáticas y por lo tanto no requieren ser pensadas, no tienen que ir necesariamente a la corteza. Por eso se producen los secuestros emocionales. En un segundo momento vamos a decir que la memoria emocional juega un papel importante al momento de evaluar ese estímulo que nos está llegando y de aquí determinamos automáticamente qué es lo que vamos a hacer. Porque se asocia con hechos similares vividos en el pasado y determinamos si reaccionamos o no en X manera, ya con una reacción que hayamos tenido previa y que nos haya marcado emocionalmente. Por último, las emociones tienen una función de regulación social. En este caso, le informa a los otros la situación emocional que estamos viviendo y por lo tanto les da una información valiosa para saber cómo actuar ante nuestra situación emocional. Entonces, digamos entonces que nos permite, primero, facilitar la comunicación de nuestros estados emocionales afectivos, los nuestros. Regulamos la manera en que los otros van a reaccionar ante nuestra situación o nosotros reaccionar ante la de ellos, ¿cierto? Y facilitar esa interacción social para que podamos tener esa asertividad al momento de interactuar con otros y promover la conducta solidaria de acuerdo a ese estado emocional de las personas. Hemos entonces dicho que no hay emociones buenas ni hay emociones malas. Las emociones no son ni buenas ni son malas. Las emociones simplemente son emociones. Las sentimos todos y estas emociones buenas o malas no son buenas ni son malas. Son una realidad que todo ser humano las siente. No podemos pretender eliminarlas o ignorarlas porque ya entraríamos a un trastorno que se denomina alextimia y consiste justamente en eso, en no reconocer las emociones y no poderlas expresar a los demás. Bueno, para concluir, digamos entonces que todas las emociones, sin excepción alguna, todas las emociones tienen unas funciones
que debemos de recordar. Entonces, la primera de las funciones es la función adaptativa, que ya vimos ahora, adaptativa. Esta función adaptativa entonces prepara el organismo para ejecutar de forma efectiva, eficiente y eficazmente una conducta exigida por el medio. Y para eso va a movilizar todos los recursos necesarios energéticos que necesite para responder asertivamente o adecuadamente a esa situación que el medio le está pidiendo. Entonces, por eso es una función adaptativa. La segunda de las funciones que vamos a encontrar y que ya hablamos es la de la motivación social, la función social, en la cual permite comunicar a los demás, comunicar a los otros cómo me siento, cuál es la situación afectiva mía en ese momento y por lo tanto permite a los otros predecir el comportamiento que está asociado con esa emoción. Entonces, cuando identifican la emoción que estoy sintiendo, yo ya saben qué va a pasar con la persona en ese momento. Entonces, permite esa asertividad y evitar muchos conflictos. Bueno, por último, entonces tendríamos la función emocional, motivacional, que consiste justamente en eso. La función motivacional otorga a la conducta dirección e intensidad. Esta dirección entonces nos va a decir si quiere alejarse o acercarse al objetivo, a ese objeto o a esa persona o a esa situación. Quiere alejarse o quiere acercarse. Entonces le brinda una dirección. Y la intensidad es la cantidad de energía con que se va a acercar a ese objetivo. Porque la emoción energetiza la conducta, la energetiza. Y esta conducta, ya con la energía emocional, es vigorosa y eficaz y trata de conseguir a como dé lugar su objetivo. La conducta motivada posee una reacción emocional, ¿cierto? Y a la vez la emoción fomenta la aparición de conductas motivadas. Entonces hay una interrelación directa, hay una proporcionalidad directa entre motivación y emoción y motivación. Hemos dicho entonces que las emociones no son buenas ni son malas, que tienen funciones sociales, funciones motivacionales y funciones de adaptación. Miramos el miedo. Miremos por ejemplo el miedo. El miedo nos va a permitir a nosotros huir y asegurar nuestra supervivencia frente a un determinado peligro, mientras que la ansiedad nos va a permitir estar a la expectativa para reaccionar automáticamente y de la manera más eficaz frente a lo que pueda suceder. La ira nos va a permitir hacerle frente al enemigo, a ese peligro que tenemos enfrente, a la araña que nos va a picar, al insecto que nos va a hacer daño y podemos destruirlo, al enemigo. La tristeza nos permite entrar en un estado de reflexión para tener una respuesta más asertiva la próxima vez que presente una situación. El asco nos permite a nosotros rechazar sustancias o alimentos que están descompuestos. La alegría nos permite acercarnos a la persona, tener los sentimientos de empatía y poder tener pues un acercamiento afectivo con otra persona. El amor nos va a permitir sentirnos atraídos hacia esa persona,
para asegurar la continuación de la especie, es decir, la reproducción. Entonces, todos estos son elementos que nos van a permitir a nosotros determinar que la emoción como tal tiene funciones bien importantes para nuestra supervivencia.